Hola, mi nombre es Rubén Arturo Cárdenas González, estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública. Voy a exponer el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para la violencia sexual. La violencia contra las niñas y mujeres es la máxima expresión de la desigualdad y discriminación que existe en nuestro país, como en todos los países. Los principales factores determinantes de la violencia de género son las condiciones estructurales inequitativas en donde se desarrollan las relaciones sociales, familiares y culturales desiguales entre hombres y mujeres. Esta violencia tiene graves repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad, el patrimonio y la vida de las niñas y mujeres, por lo que esto constituye serias violaciones a los derechos de las mismas. En el caso de la violencia sexual, la Corte Internacional de los Derechos Humanos determina que las investigaciones deben ser, eh, como punto uno, incluir una perspectiva de género. Como segundo punto, remover todos los obstáculos de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales. Como tercer punto, tenemos emprender líneas de investigación específicas respecto a este tipo de violencia. Como punto 4, tenemos involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona de ocurrencia de los hechos. Como punto 5, tenemos proveer regularmente la información a los expedientes. La Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer dice que la violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como también las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Tenemos que en consonancia el Estado mexicano, a fin de atender los compromisos internacionales en materia, diseñó una serie de directrices nacionales en materia de procuración de justicia, entre las que destacan, por ejemplo, la Ley Orgánica de Procuración de la Procuraduría General de la República, la cual dice en su artículo quinto establece la obligación a la Procuraduría General de la Justicia de la República de elaborar y aplicar protocolos de investigación de delitos de perspectiva de género, entre otros para la investigación de la violencia sexual contra la libertad y el normal desarrollo psicosocial. Al igual tenemos el Plan Nacional de Desarrollo en su meta nacional México en Paz, en el objetivo 1.4, el cual dice que hay que garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, específicamente con la estrategia 1.41, que es el de abatir la impunidad, que en su línea de acción de diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y orgánicas de competencia de la Procuraduría General de la República para investigar y perseguir el delito con mayor eficacia. Por lo anterior, la Procuraduría General de la República es la que se diseña este protocolo, la cual es una herramienta la cual establece las obligaciones que deben de cumplir las y los servidores públicos
como agentes del Estado. Los alcances que tenemos con este mismo es el alcance y aplicación de este protocolo como guía de actuación está destinado a transmitir al personal sustantivo la necesidad de actuar con una perspectiva de género, pudiendo así fortalecer la capacidad y habilidades en las investigaciones que se realicen desde el enfoque de la perspectiva de género y debida diligencia para todos los delitos relacionados a la violencia sexual cometidos en contra de mujeres y niñas a cargo de la Procuraduría General de la República. Por consiguiente, ninguna investigación de casos de violencia sexual debe ser influenciada por razonamientos o estereotipos discriminatorios, los cuales orienten de manera negativa al investigador. Bien, esto significa que la ineficacia ministerial generaría patrones de impunidad o permisividad de esta violencia que no son acordes con la misma de la PGR y que pueden comprometer la responsabilidad intencional del Estado mexicano. Más bien, se dice que la perspectiva de género va a ser una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone así eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Así esto promueve la igualdad entre los géneros a través de una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos, las oportunidades para acceder a los recursos económicos y la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. Al igual, tenemos un análisis interseccional, lo cual resulta imprescindible para realizar el estudio de las formas de violencia que pudieron haber afectado a la víctima de violencia sexual, las diferentes formas en las que las discriminaciones, tanto raciales, de género, de sexualidad o de origen rural, cómo éstas interactúan con múltiples y complejos factores de exclusión, las cuales, sin poder subordinar o matizar uno en favor del otro, sino tomándolas como componentes que permiten hacer visibles los impactos diferenciados de las violencias contra las mujeres. Esta interseccionalidad de factores que se cruzan y conviven en una misma mujer se deben estos comprender como parte de una estructura que sea global de dominación. Habrá de conceptualizar el entorno de la víctima ante la multitud de variables presentes en la vida de las mujeres. La investigación tendrá que ser distinta para cada caso, como por ejemplo, no viven igual la discriminación y marginación social una mujer indígena que una que vive en entornos urbanos, aun cuando ambas hayan sido sometidas a vejaciones y maltratos. No sufre la misma violencia una mujer a manos de su marido o pareja que aquella que está detenida o privada de su libertad por agentes de, ya sean estos de seguridad pública o integrantes del ejército o por el mismo agresor. Tenemos que las mujeres pueden transitar en procesos especialmente difíciles que las ubican en condiciones de vulnerabilidad, tales como cuando éstas se encuentran en un embarazo en una mujer que sufre malos tratos, esta podría considerarse de alto riesgo, lo que significa un aumento de mortalidad materna y perinatal, cuadros de estrés, infecciones, anemias, abortos espontáneos, amenaza de parto, recién nacidos de bajo peso, estrés o muerte fetal
por mencionar así algunos. Las mujeres con alguna discapacidad física, ya sea esta sensorial, psicológica o psiquiátrica, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad a la violencia física, sexual y psicológica por presentar. Al igual, las mujeres migrantes, además de sufrir violencia y asaltos en su trayecto, pueden confluir en condiciones que determinan una especie de vulnerabilidad. Al igual tenemos a las mujeres mayores de edad. Se dice que su edad aumenta la vulnerabilidad ante quienes las rodean y de quienes tienen dependencia, lo que dificulta las posibilidades de poner fin a una relación de maltrato. Con el objetivo de proporcionar las bases teórico-metodológicas sobre la incorporación de la perspectiva de género en la procuración de justicia, definiendo las bases mínimas para el tratamiento o encauzamiento de investigación ministerial, policial o pericial, en casos de violencia social en que la víctima sea una mujer y bajo estándares de derechos humanos, con la finalidad principalmente de que la o el operador del sistema de justicia identifique y evalúe los impactos diferenciados en la ejecución y efecto de los delitos cuando esté presente la violencia por razones de género y en consecuencia inicie desde una perspectiva de investigación seria, imparcial o esta efectiva, al igual orientada a la obtención de la verdad con la debida diligencia. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución en los tratados internacionales de los que México sea parte. Por consiguiente, tenemos como uno, respeto a los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia de género, los principios para la vigencia de derecho de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia tenemos la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación, la libertad de las mujeres. Al igual tenemos obligaciones de las y los servidores públicos para que las víctimas de violencia sexual, dice la Ley Orgánica de Procuración de la Procuraduría General de la República en su artículo 5, corresponde a la Procuraduría General de la República especializada a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales, ministeriales y en general al personal que atiende a víctimas de delitos a través de programas y cursos permanentes a derechos humanos y género, la aplicación de la perspectiva de género en la debida diligencia, la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con la discriminación, violencia de género y feminicidios, al igual como la incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales. Al igual tenemos mensajes clave para lograr la confianza y estabilidad de las víctimas en las primeras entrevistas. Por consiguiente, se debe de tener en consideración cuando la víctima fuera una niña o adolescente, poder garantizar el acompañamiento por parte de su madre, padre, tutor o persona de confianza. En caso de que no existiese quien acompañe al menor, se tendrá que designar a personal especializado del mismo sexo que la víctima. La violencia sexual implica un atentado a la libertad y dignidad de las mujeres que puede manifestarse en varias formas desde los piropos, chifridos e insinuaciones, las cuales pueden constituir, además de violencia comunitaria, hasta la conducta sancionada por los tipos penales. La gama de actos que implica violencia con fines sexuales pasa por matrimonios o cohabitación forzada, prostitución forzada, la mutilación genital, inspecciones para comprobar virginidad. Tenemos la pornografía infantil, la trata con fines de explotación sexual,
el turismo sexual, el nenocinio, la pederastia, el incesto. Puede incluir, entre otras, la exhibición y observación e imposición de prácticas sexuales no consentidas, sin importar si el agresor mantiene o no ha mantenido algún tipo de relación de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima, y sin importar que el agresor tenga contacto físico o no con las víctimas. El trato a las supervivientes de la violencia sexual, en todas sus manifestaciones exige una formación psicológica especial. La y los operadores del sistema que se refieren a la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. En el caso de la violación, no siempre se presenta la violencia física para cometerla o someter a las víctimas por parte del agresor o agresores. El requisito de acreditar el uso de la fuerza y violencia ha evolucionado al requisito de ausencia de consentimiento de la víctima. En la investigación para demostrar la falta de esta voluntad, el personal sustantivo debe de tener mucho cuidado en no revictimizar a la víctima con sus preguntas, por lo que es importante reunir todas las presunciones probatorias circunstanciales e indicarlas por tratarse de un delito de oculta realización. La declaración de la víctima adquiere una relevancia especial y a partir de que está diciendo la verdad sin cuestionarla o juzgarla o dudar de su dicho. Tenemos que la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias y causa un gran daño físico y psicológico, el cual deja a la víctima humillada física y emocionalmente, situación difícilmente superable por el paso del tiempo. De ellos se desprende que es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la víctima, aun cuando no existe evidencia de lesiones o enfermedades físicas. Tenemos en la investigación de la violencia sexual, de conformidad con el artículo 21, párrafo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto el Ministerio Público como los cuerpos policíacos están facultados para recibir la noticia criminal. En todo caso, quien recibe la noticia criminal deberá reunir los siguientes datos: entrevista a la víctima, una acta de entrevista a quien denuncia, al igual de un formato de reserva de datos personales, una acta de lectura de derechos a la víctima u ofendido. El acta de entrevista del denunciante debe contener al menos los siguientes datos. Como requisitos tenemos la fecha y el lugar y la hora donde se realiza la entrevista, datos personales de la o el entrevistado, aunque se puede mantener en reserva, la descripción de los hechos, contenido de información que responda cuándo, cómo, dónde, quiénes, entre otros datos circunstanciales, datos de quién entrevista, firmas de quienes participan, las observaciones, etcétera. Quienes lleven a cabo la entrevista deben conducirse siempre con respeto y un trato amable hacia la víctima. Las reglas mínimas para la investigación policial. La policía siempre debe regirse bajo la conducción y mando del Ministerio Público y tendrá que cumplir con las obligaciones que determina la Constitución mexicana, las leyes y sus reglamentos referentes a la actuación policial, así como lo dispuesto en los artículos 21 de la Constitución, 127, 131 de las fracciones 3, 7 y 8, en cuanto se determine su inicio de vigencia, así entre otras leyes, y tendrá que actuar bajo parámetros de respeto a, a los derechos humanos aplicables a su responsabilidad. A la policía de investigación corresponde efectuar las diligencias de investigación cumpliendo con el respeto a los derechos humanos, con respecto a los derechos de las víctimas y presuntos responsables,
con la debida diligencia, legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia en las pesquisas y la recolección de indicios e- y evidencias. Las obligaciones de la Policía de Investigación en el marco operativo policial. Hay actividades específicas que sujetan a los policías a cumplir con obligaciones en el respeto a los derechos humanos de las víctimas, imputados, testigos y lo dotan de legalidad, como son, por un lado, la obligación de mantener informado al Ministerio Público del inicio, desarrollo y resultados de toda actuación o diligencia que se practique en la etapa de investigación del delito, mientras que por otro lado, el deber de dejar constancia o integrar el registro de investigación de toda actuación o diligencia que esta fase realice. En la entrevista que realiza el personal ministerial a la víctima de agresión sexual, las y los servidores públicos se deben identificar con la víctima. Dos, informarle informarle que puede ser atendida por personal del mismo sexo o del sexo que elija. Esto lo marca el artículo 109, fracción 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Explicar a la víctima cuál es la función de la o el servidor que lo está entrevistando. Si es menor, requerirá un acompañamiento, por lo que se debe solicitar a la institución competente que se haga cargo de él, a la que se le pedirá que ésta siempre permanezca durante todas sus diligencias. Si la víctima tiene otra nacionalidad, se le informa que éste contará con asistencia migratoria y se llamará al cónsul antes de empezar las diligencias. Si es una persona discapacitada, se le proveerán las facilidades de ingreso y permanencia, así como todo lo necesario a fin de que entienda las diligencias. Como conclusión llegamos a la investigación delictiva con perspectiva de género nos ayuda a obtener mejores datos, puede ayudarnos a entender los tipos y formas de violencia que sufren las mujeres, si las sobrevivientes reciben o no apoyo, los riesgos, las consecuencias y los costos de esta violencia, así como que como qué medidas eficaces y cuáles no a la hora de prevenir y dar respuesta a la violencia contra las mujeres y niñas. Muchas gracias.